En el último año han crecido notablemente los casos de justicia por mano propia, donde se ha situado como centro de debate la legítima y el exceso de legítima defensa. Claro está que existe una diferencia entre ambas, pero ¿qué es la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa es un instituto dentro digamos, de los presupuestos que tenemos de las causas de justificación en el Código Penal, que son permisos que otorga la ley para poder cometer ciertos delitos, entendido en un sentido técnico, digamos, y para que se entienda, todos los delitos tienen una estructura típica, que es acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Donde entraría la legítima defensa es en este tercer punto, que es la antijuridicidad. Ahí es donde viene esta cuestión de entender de qué se trata la legítima defensa, más allá de un permiso. Entonces, para que se dé ese permiso, tengo que tener ciertos presupuestos que lo establece la norma en el artículo 34, inciso 6. Y tiene que ver que haya una agresión ilegítima, una proporción en el medio empleado para repeler la agresión que yo recibo y una falta de provocación de mi parte, falta de provocación suficiente. En el segundo, que es la proporcionalidad que tiene que ver para que yo repela la agresión, y ahí esta proporcionalidad entra a jugar con todo lo que hemos visto a lo largo del tiempo en las noticias, con muchos casos en donde se persigue a los delincuentes, se los aprende, que sería el término técnico, una aprehensión privada es esa que prevé, nuestra legislación procesal en Córdoba lo prevé, y que lo linche. Y la última, que es la falta de provocación suficiente. Tiene que ver que yo no haya provocado esa agresión, que puede suceder a veces, incluso en las disputas callejeras que puedo tener, por ejemplo, en alguna situación en particular con hechos de accidentes de tránsito, que me bajo y lo provoco a quien me chocó el vehículo, agrediéndolo, después él me agrede y yo me defiendo y supongamos que lo mate. Pero no hay una falta de provocación de mi parte. Hay una provocación que después genera otra reacción. Entonces esos presupuestos, que si bien son muy técnicos, son los que evalúa el fiscal de instrucción en el caso de Córdoba o el juez de instrucción de acuerdo al orden en cada legislación procesal que yo tenga en el país. Eso es lo que tengo que evaluar para saber si estoy en presencia o no de la legítima defensa. El exceso está en que yo me salga de estos presupuestos. Si yo cometo un exceso dentro de estos presupuestos, me voy al exceso. Además de estos supuestos, hay un organismo que facilita la decisión del juez y es la Policía Judicial, que se encarga de recolectar todas las pistas en el lugar del hecho para contribuir al fallo final. Cuando sucede un hecho, Policía Judicial activa sus distintos equipos. Uno de esos es fotografía legal, otro es planimetría, otro es química, otro es medicina. Todas estas distintas áreas, todos estos profesionales de cada área se hacen presentes en el lugar del hecho y cada uno desarrolla su tarea. Uno supone un lugar del hecho preservado, es decir, resguardado. El primer policía que toma contacto con este hecho tiene que cerrar el lugar, impedir el acceso, la salida de cualquier elemento, la modificación. Entonces, cuando llega el equipo técnico, tiene que trabajar sobre lo que se encuentra en ese lugar del hecho. Ustedes van a ver, el primero que entra es el fotógrafo, hace unas tomas generales, algunas más, después va hacia lo particular y va dejando fijo el lugar del hecho. Va marcando dónde se encontraba cada elemento de interés criminalístico, cada indicio, cada rastro, y después se trabaja sobre cada uno. Desde Policía Judicial nosotros trabajamos en aportar las pruebas para que se fije la base fáctica, para que se fije el hecho al cual después se le va a aplicar la norma. Nosotros reunimos, Policía Judicial va al lugar del hecho, levanta los indicios, levanta la mancha de sangre, levanta la vaina, los proyectiles, levantan el cuerpo de la víctima, lo llevan a la morgue, en la morgue se hace la autopsia. Todos esos informes técnicos de las distintas áreas le llegan al fiscal. El fiscal tiene que armar una historia. Si hay motivos para elevar la causa a juicio, la eleva acusando a un imputado y en la Cámara se va a resolver, pero siempre tomando como base la prueba de Policía Judicial. Un caso emblemático de defensa propia fue el que ocurrió este año en el mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuando un médico asesinó con un arma de fuego a un ladrón. El hecho lo realizó con una pistola registrada legalmente. ¿Cómo es posible registrar un arma de forma legal y cuáles son los requisitos? Hay un organismo que es el RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, que establece la posibilidad de tener armas
y de portar armas. Para registrar un arma tenés que ser argentino, tenés que tener tu documento que acredite tu identidad, demostrar un ingreso que tenés medio de vida ilícito, no tener antecedentes penales y tener idoneidad en el manejo de las armas. Eso se hace mediante un curso con un instructor de tiro en una de las entidades habilitadas. Por ejemplo, el tiro federal. Entonces tenés que dirigirte al tiro federal, un instructor te va a hacer un curso sobre idoneidad en el manejo de armas, te va a explicar la legislación vigente, los distintos tipos de armas que hay, el manejo seguro del arma, y en base a eso, cuando estés en condiciones de demostrar que tenés las habilidades para manejar las armas, vas a hacer una certificación y eso te presentas con esa documentación acá y la que te dije anteriormente, y con eso te vamos a dar una credencial de legítimo usuario, que sería lo equivalente al carnet de conducir un auto. Y también están lo que es tenencia y lo que es portaciones. Las tenencias es, vos podés tener un arma para un uso determinado, pero no tiene que estar en condiciones de uso, o sea, tiene que estar el arma descargada y el cargador y las municiones tienen que estar guardadas por separado. En cambio, la portación comúnmente la tienen las personas de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, y son con armas o provistas por el organismo de las fuerzas que pertenecen, o propias, con su debida autorización y registración, y armas que están para ser utilizadas en condiciones inmediatas. Hay un delito específico que está establecido, que es el 289 bis, que establece la sanción para quien tiene un arma o porta un arma de manera ilegal, si está registrado. El reaccionar ante un hecho en el que peligra nuestra vida, el defenderse puede resultar en exceso o no de legítima defensa, pasando por esa delgada línea que existe entre ambas. Esto lo determinará la reacción que se tenga frente a la situación. En los casos penales, muchas veces se producen confusiones a la hora de determinar la culpabilidad, y las pericias son determinantes en los fallos de los jueces. Acá en este caso puntual se trata de una localidad del interior donde se habría producido un hecho de homicidio. Una persona habría matado a otra, la causa fue elevada a juicio como homicidio calificado. Se pidió la reconstrucción virtual para ayudar a los jueces a entender y desde Policía Judicial se hizo una interpretación de las mismas pruebas, los mismos indicios que habían sido recolectados en el lugar del hecho, y a partir de eso se brindó a la Cámara del Crimen, que juzgaba el hecho, se brindó una hipótesis del hecho que terminó cerrando en una situación distinta a la acusación. A partir de esto, la Cámara del Crimen, tanto el abogado querellante, el abogado defensor, el fiscal, todos y los jueces, todos entendieron que hubo legítima defensa, que el imputado, si no se defendía, si no lo mataba él, lo iban a matar. O sea, el mismo imputado dijo, era él o era yo. Si no lo mataba yo, me mataba él. Todo había sucedido en una misma acción, había unidad de acción, había proporcionalidad al medio, porque estaba en juego el arma de fuego, estaba ahí en el medio, los dos se disputaban. La agresión había sido ilegítima, él estaba en su casa, vino la otra persona. Por esto, en la misma sala de audiencia se le dio la libertad, entendiéndose que había actuado en legítima defensa. Lo importante es que la gente sepa de que frente a un hecho delictivo no hay que reaccionar de una manera desmedida. Si yo logro salir en persecución de mi atacante y lo logro atrapar, lo importante es que yo lo inmovilice hasta que llegue la autoridad policial, mientras no lo tengo que tocar. Lo que pasa es que esta cuestión ya viene contaminada porque la propia policía hace eso. La policía aprende a los delincuentes y los golpea hasta dejarlos tontos, ¿no? Entonces ya viene con un vicio institucional que tiene que ver con una cuestión de política criminal.